Hola, vamos a proceder a resolver el quinto problema de la colección de máquinas síncronas. Se trata de, el funcionamiento de la máquina, pero como motor. Tenemos la misma máquina que hemos ido manejando en todos los problemas anteriores, pero ahora va a estar trabajando como motor. Hacemos las mismas suposiciones que hicimos en el problema 4, el problema anterior. Dos, uno, que el valor de la resistencia síncrona es despreciable y dos, que el rendimiento de la máquina es muy cercano a la unidad. Entonces la máquina se conecta a una red de tensión y frecuencia constante, coincidente con las tensiones y frecuencias nominales de la máquina, y pasa a funcionar como motor. En la máquina va a estar arrastrando una carga de potencia constante igual a los 3/4 de su plena carga. Una vez que la máquina está, repito, arrastrando esta carga con factor de potencia unidad, como indica el enunciado, aquí tenemos el valor de la carga y la condición de factor de potencia cuando está moviendo inicialmente en la situación 1, podríamos decir. A partir de esta situación pasamos a una situación 2, donde incrementamos un 30% la corriente de excitación. Vamos a suponer la máquina lineal. Y entonces en esta nueva situación se pide calcular la potencia reactiva que está solicitando el motor de la red y qué circunstancia destacar ocurre en el funcionamiento de la máquina. Lo deja el problema así un poco abierto. Lo único que tendríamos que ver es estudiar un poco la situación eléctrica de la máquina y ver qué circunstancia, en este caso veremos que es anómala, ocurre en el funcionamiento de la máquina. Vamos a pasar a la página y empezamos primero planteando un pequeño esquema de la situación que tenemos aquí. Vamos a representar la red mediante un rectángulo, y lo que vamos a tener es el modelo de máquina. Modelo de máquina con las simplificaciones que estamos considerando. Esta será la tensión, la intensidad ahora la representamos en este sentido, reactancia síncrona y fuerza electromotriz. Y tendremos nuestro eje, al cual tendremos conectado una carga mecánica de potencia constante. Es lo que nos dice, potencia constante. Y en este caso, par constante, puesto que la velocidad de la máquina es constante. Bien, la potencia que está solicitándose de la máquina es 3/4 de su potencia nominal. La máquina está trabajando a 3/4 de plena carga. Nosotros sabemos, con factor de potencia unidad, nosotros sabemos que la potencia aparente nominal de la máquina es de 1 megavoltiamperio. Como va a estar trabajando con factor de potencia unidad, he escrito bien, efectivamente se trata de la situación 1, pues la potencia evidentemente que está desarrollando va a ser de 1 megavatio. En el caso de potencia nominal, como la potencia en el caso 1 en el caso 1 en todo el problema son 3/4 de la nominal, pues serían 0,75, tendríamos 750.000 vatios la potencia que desarrolla el motor durante todo el problema. Como en el problema nos dicen que se incrementa la intensidad de excitación, realmente sabemos que lo que vamos nosotros a manejar es un incremento en el mismo orden de magnitud, a ser la máquina lineal, un incremento de la fuerza electromotriz inducida. Entonces nos interesa conocer la fuerza electromotriz inducida en el caso inicial, en el caso 1, en la situación 1, y ello lo podemos hacer utilizando la ecuación de la malla del circuito. En este caso la ecuación es la siguiente. Tendríamos que la tensión, trabajando siempre en valores por fase, tiene que ser igual, que la tensión que se está aplicando tiene que ser igual a las caídas de tensiones en el resto de la malla. Es decir, tiene que ser igual a la suma de la fuerza electromotriz más la caída de tensión en la reactancia. Bien, perfecto. ¿Qué nos interesa conocer? Pues repito, lo que nos interesa conocer es el valor de E. El valor de E para el caso 1, despejando, sería el valor de V menos
la caída de tensión en la reactancia para el caso 1. Tenemos, por tanto, que calcular el valor de la intensidad. ¿De dónde vamos a calcular el valor de la intensidad? Pues precisamente utilizando la potencia, nosotros podemos afirmar que los 750.000 vatios que está produciendo en su eje la máquina coinciden con la potencia de entrada, puesto que el rendimiento es la unidad. Pues podemos decir que esos 750.000 vatios es raíz de 3 por el valor de la tensión de línea, por el valor de la intensidad que está absorbiendo la máquina en el caso 1 y por el coseno de phi del caso 1. Sabemos que el coseno de phi del caso 1 vale la unidad, puesto que phi 1 vale 0 y coseno de phi 1 vale 1. Por lo tanto, de aquí podemos calcular que I sub 1 resulta 65,61. Dividir 750.000 entre raíz de 3 y 6.600 voltios, que es la tensión. Amperios. Bien, pues entonces podemos nosotros decir que el valor de la fuerza electromotriz en la situación inicial será el valor por fase de la tensión de línea. De problemas anteriores sabemos que es 6.600 entre raíz de 3, 3.810,5, y siempre le asignamos ángulo 0. Y a eso le restamos el producto de la reactancia síncrona, que sabemos de problemas anteriores que es de 15 ohmios, multiplicado por la intensidad que está girada 0 grados, puesto que inicialmente la máquina tiene un factor de potencia unidad. Haciendo estas operaciones nos resulta una fuerza electromotriz de 3.935,5 girado un ángulo de menos 14,48. Sabemos que nos tiene que resultar un ángulo negativo puesto para el valor de E, puesto que está trabajando la máquina como motor, y repito, como motor siempre delta ha de tomar un valor negativo. Para la situación 2 nos dicen que incrementamos un 30% la I de excitación, y como la máquina es lineal, el módulo de la fuerza electromotriz inducida en el caso 2 es un 30% mayor que el módulo de la fuerza electromotriz inducida del caso 1. Por lo tanto, E sub 2 tiene que ser 1,3 por 3.935,5, y esta operación resulta 5.116,2 voltios. Ese es el módulo de la fuerza electromotriz inducida en el caso 2. Evidentemente el ángulo no es el mismo, y este ángulo pues probablemente va a cambiar. No tiene por qué ser el mismo, probablemente va a cambiar. Para calcular el ángulo vamos a pasar a la página siguiente, y lo que vamos a hacer es obligar a que la potencia siga siendo la misma, puesto que la máquina siga arrastrando la misma carga mecánica independientemente de la intensidad de excitación que estemos utilizando. Pero entonces vamos a forzar que la potencia sea la misma, y vamos a ver qué valor tiene que tomar el ángulo delta. La expresión que liga potencia con ángulo delta sabemos que es esta, en donde sabemos que la potencia de la máquina pues es 3 veces el valor por fase del módulo de la tensión de la red por el valor por fase del módulo de la fuerza electromotriz partido de la reactancia síncrona y por el seno del ángulo delta. Esta fórmula, recordamos que solamente es válida cuando se está despreciando la resistencia síncrona de la máquina, como es el caso. Entonces, en la situación 1 y en la situación 2, la potencia ha de ser la misma. Es decir, ello quiere decir que 3 por la tensión por E1 partido de XS por seno de delta 1 debe ser igual a el valor que obtengamos de multiplicar 3 por V por E2 por XS y por seno de delta 2. Son expresiones en las que podemos simplificar algunos términos, como son la tensión, el 3 y XS. Y nos queda de que el producto de E por seno de delta se ha de mantener constante.
De todas formas, esto ya lo obtuvimos, lo explicamos en clases de teoría. Nosotros sabemos el valor de E para el caso 1, que era pues 3935,5, y el ángulo delta 1 era de menos 14,48. Esto tiene que ser igual a el valor de sub 2, que calculamos era 5116,2, por el seno de el valor que tome delta para la nueva situación. De aquí podemos despejar el seno de delta para la nueva situación, y el seno de delta para esa situación sale pues 192,4 por 10 elevado a menos 3, un delta 2 de menos 11,09 grados. Valor negativo tiene que salir, sabemos, puesto que la máquina sigue trabajando como motor. Nos pedían, para esta situación 2, nos pedían el valor de Q. Nosotros sabemos de la teoría que existe una expresión para el valor de Q. Es la expresión que salía cuando demostrábamos la de P que acabamos de usar. Pues también tenemos una expresión para calcular la la potencia reactiva, que era 3E por V partido de XS coseno de delta menos 3V cuadrado partido de XS. Esta era la expresión para la potencia reactiva. Y sabemos todo. Para la situación 2, la situación final, pues tendríamos que aplicar esta expresión. Pues la Q2 en esta situación final sería 3 por E2, que lo calculamos antes, 5116,2, por el valor por fase de la tensión de la red, 3810,5, dividido de la reactancia, 15, la sabemos desde el primer problema, por el coseno del ángulo que acabamos de calcular. Cuidado con los signos, hay que mantenerlo, aunque aquí el coseno no cambia, menos 3 veces el valor por fase de la tensión de la red al cuadrado, dividido de la reactancia. Operando nos queda pues un valor de 922.227 voltiamperios reactivos, es decir, aproximadamente 922.000,2 kilovoltios amperios reactivos. Este sería el valor de la Q que hemos obtenido en este problema. Era uno de los parámetros que se nos pedían. Bien, nos preguntaban que qué situación anómala en este caso ocurre en el alternador. Bueno, pues en el motor, perdón. En este caso la tensión sabemos que es constante y coincide con la de red, por lo tanto no tenemos que eso se esté violando de alguna forma. La potencia desarrollada por la máquina es una potencia constante y está por debajo del valor nominal. Está trabajando a 3/4 de plena carga, por lo tanto no se está desarrollando más potencia de la que pudiera admitir. Lo único o lo primero que se nos podría ocurrir era comprobar la intensidad que está soportando la máquina para ver si está por encima del valor nominal. Vamos a hacer esto en la página siguiente. Y bueno, pues evidentemente la intensidad la podemos calcular a partir de la ecuación de mallas, ¿no? Ya lo hemos usado antes. Sabemos que la tensión aplicada es igual a la fuerza electromotriz más la caída de tensión en la reactancia. De aquí despejamos la intensidad para el caso 2 y nos quedaría pues en este caso la tensión es 3810,5 con fase 0 menos la fuerza electromotriz E sub 2. En este caso estamos haciéndolo para el caso 2, que es 5116,2 girado menos 11,09,
y todo ello dividido de la reactancia. Entonces esto nos sale 103, 98 amperios, 104 casi, girado 50,88. ¿Qué estamos viendo? Bueno, pues estamos viendo que tenemos una situación capacitiva, cosa de esperar, porque sabemos que cuando pasamos, en el caso del motor, cuando nosotros partimos de una situación de excitación normal, como era el caso de este problema, e incrementamos la intensidad de excitación, ocurre lo contrario del caso generador. En el caso generador nos íbamos a una situación sobreexcitada, es decir, situación inductiva. En el caso del motor, cuando partimos de una situación normal e incrementamos la excitación, vamos a una situación capacitiva. Pero observamos que la corriente toma un valor alto. El valor nominal de la intensidad del motor sabemos que es de 87,48 amperios. Y por lo tanto vemos que la intensidad del caso 2 es relativamente mayor que la nominal, es decir, se ha aumentado bastante, casi en un 25%. Es decir, estamos sobrecargando la máquina. Curiosamente, fíjense que la máquina está desarrollando 3/4 de la potencia nominal que puede desarrollar, potencia activa nominal que puede desarrollar, pero en cambio la intensidad que está absorbiendo la máquina es muy superior al valor nominal, ¿no? Esto puede ocurrir perfectamente en la máquina, puesto que la intensidad no solamente está ligada con la potencia, sino está ligada también con otros aspectos como pueden ser la potencia reactiva. Bien, y con este comentario de la situación en la que termina el motor, pues finaliza la resolución de este quinto problema de la colección de problemas de máquina síncrona.